Vale, pensemos un momento. Todo a nuestro alrededor funciona con electricidad. Pero, ¿nos hemos parado a pensar cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo pasamos de una simple chispa, de algo casi mágico, a los circuitos supercomplejos que llevamos en el bolsillo? Pues bien, en este análisis vamos a recorrer justo ese viaje. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es una buena forma de verlo, porque eso es justo lo que vamos a explorar. El viaje de cómo la humanidad consiguió, bueno, domar la electricidad, transformarla de ese fenómeno natural que a veces daba hasta miedo en esta fuerza que tenemos controlada, constante y de la que, seamos sinceros, dependemos absolutamente para todo. Venga, vamos al lío. Para empezar a entender esto, que al final es un flujo invisible, lo mejor es usar una analogía con algo que vemos todos los días: el agua. Imaginemos una tubería. El voltaje sería como la presión del agua, ¿vale? La fuerza que la empuja. La corriente, pues sería el caudal, la cantidad de agua que pasa. Y la resistencia, bueno, la resistencia es como si la tubería se hiciera más estrecha, algo que frena el paso del agua. Es una idea sencilla, pero que nos va a dar una intuición física súper útil para los conceptos matemáticos que vienen ahora. A ver, es que durante muchísimo tiempo la electricidad era poco más que un truco de magia. Una curiosidad. La típica chispa que saltaba en los salones para impresionar a la gente, que les ponía los pelos de punta, literalmente. Pero claro, el reto de verdad, el desafío gordo, era cómo pasar de esa chispita aislada a un flujo constante, a algo que se pudiera usar. Y entonces, ¡boom!, llega el año 1800, y con él Alessandro Volta y su pila eléctrica. Y esto sí que lo cambió absolutamente todo, porque por primera vez en la historia teníamos una fuente de corriente continua, un flujo que no paraba. Las consecuencias fueron inmediatas. De repente, Humphrey Davy la usa para descubrir elementos químicos. Ørsted se da cuenta de que una corriente desvía una brújula, uniendo para siempre electricidad y magnetismo. La electricidad dejó de ser un espectáculo para convertirse en una herramienta fundamental para entender la física del universo. Vale, ya tenemos un flujo constante. ¿Y ahora qué? Pues el siguiente paso era lógico. Había que entender ese flujo, medirlo, predecir qué iba a hacer. En definitiva, hacía falta crear un lenguaje nuevo. Un lenguaje con sus propias reglas y sus propias matemáticas para poder hablar de electricidad con precisión. Y la primera palabra de este nuevo lenguaje es voltaje. Ojo que es un concepto sutil, no es la fuerza en sí, es más bien el potencial para que haya fuerza. Volviendo a la analogía del agua, es como la altura de un embalse. El agua está ahí, quieta, pero por estar en alto tiene una presión lista para ser liberada. Pues el voltaje es eso, esa presión eléctrica preparada para poner a los electrones en movimiento. Después del voltaje viene la corriente. Se mide en amperios. Si el voltaje era la presión, la razón por la que se mueven las cargas, la corriente es el movimiento en sí. Es la medida de cuánta carga, cuántos electrones, están pasando por un punto concreto del cable en un segundo. Es básicamente el caudal de nuestro río eléctrico. Y claro, nos falta la tercera pieza, la resistencia. A simple vista es justo lo que su nombre indica. Pero lo interesante de verdad pasa a nivel microscópico. Porque los electrones no van por el cable como si fuera una autopista vacía. ¿Qué va? Van chocando sin parar contra los átomos del material. Y cada choque los frena un poco. Y muy importante, convierte parte de su energía en calor. Por eso se calientan los cables. Y aquí viene lo genial. Resulta que estas tres cosas, voltaje, corriente y resistencia, no van cada una por su lado. No, George Ohm descubrió que están conectadas por una fórmula matemática que es casi poética de tan simple que es. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta es la famosa ley de Ohm, y es la clave de todo, porque con ella ya no solo describimos lo que pasa, sino que podemos predecirlo, podemos calcular. Es el pistoletazo de salida para la ingeniería eléctrica. A ver, la ley de Ohm es fantástica, pero se queda un poco corta cuando las cosas se complican. Funciona de maravilla para un circuito simple, con una pila y una bombilla. Pero ¿qué pasa cuando tienes redes complejas, con un montón de cables que se cruzan, varias baterías? Ahí hacía falta algo más potente, unas reglas del juego más generales. Y esas reglas nos las dio Gustav Kirchhoff. Y lo alucinante de sus dos leyes es que en el fondo son dos de los principios más básicos de toda la física, la conservación de la carga y de la energía. La primera ley, la de los nodos, dice que la corriente que entra en un cruce tiene que ser igual a la que sale. Los electrones no se evaporan. La segunda, la de las mallas, dice que si das una vuelta completa a un circuito, el balance de energía es cero. Con estas dos herramientas, cualquier circuito, por enrevesado que parezca, se convierte en un problema matemático que se puede resolver. Muy bien, ya tenemos las leyes, ya entendemos la física y las mates, el escenario está preparado para el siguiente gran salto. ¿Cómo hacemos para alimentar ciudades enteras? ¿Naciones? Y esta pregunta desató una de las batallas tecnológicas más famosas de la historia. Hablamos, por supuesto, de la guerra de las corrientes.
En una esquina, Thomas Edison, defensor a muerte de la corriente continua, la DC. Es la corriente de las pizzas, un flujo que va siempre en la misma dirección. En la otra esquina, Nikola Tesla, el genio visionario de la corriente alterna, la AC, donde los electrones no viajan, sino que vibran, van y vienen. Y esto no era una cuestión de gustos. El problema que tenían que resolver era puramente de física y de matemáticas. Cuando mandas electricidad por un cable muy largo, parte de la energía se pierde, se convierte en calor. La gran pregunta era, ¿cómo minimizamos esa pérdida para que la energía llegue casi intacta a su destino? La solución estaba en las matemáticas. En concreto, en dos fórmulas muy sencillas. La primera nos dice la potencia que estamos transmitiendo en total. La segunda, y esta es la que lo decide todo, nos dice cuánta de esa potencia se está perdiendo por el camino en forma de calor. Y en esa segunda fórmula está toda la clave del asunto. Fijaos bien en la fórmula de la pérdida. Potencia perdida es igual a I al cuadrado por R. ¿Y qué significa ese A al cuadrado que acompaña a la corriente? Pues significa algo brutal. Quiere decir que la corriente tiene un impacto descomunal en las pérdidas. Si consigues bajar la corriente a la mitad, las pérdidas no bajan a la mitad, bajan a una cuarta parte. Estaba clarísimo. La estrategia tenía que ser sí o sí reducir la corriente todo lo posible. Vale, entonces, si tenemos que bajar la corriente, la I, ¿cómo conseguimos seguir transmitiendo la misma cantidad de potencia? Volvemos a la otra fórmula. Potencia es voltaje por corriente. La lógica es aplastante. Si quiero que la potencia sea grande, pero la corriente tiene que ser diminuta, la única opción que me queda es que el voltaje sea gigante. Necesitamos transmitir la electricidad a voltajes altísimos. Es una deducción matemática pura y dura. Y aquí, justo en este punto, es donde la corriente alterna de Tesla arrasa. ¿Por qué? Por un invento maravilloso, el transformador. Con la corriente alterna, subir y bajar el voltaje es facilísimo. Puedes subirlo a cientos de miles de voltios para transportarlos sin apenas pérdidas, y luego bajarlo a un nivel seguro justo antes de que entre en una casa. Intentar hacer eso con la corriente continua era un infierno técnico, carísimo e ineficiente. Así que fue la propia física, la matemática pura, la que dictó sentencia en esa guerra. El sistema de Tesla era escalable, podía crecer hasta crear las redes eléctricas gigantescas que hoy cruzan continentes. El sistema de Edison era una solución de corto alcance, servía para iluminar un barrio, y poco más. La partida estaba ganada. Y claro, la victoria de la corriente alterna no fue solo una anécdota histórica, fue, literalmente, poner los cimientos sobre los que se ha construido todo el mundo moderno, todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y que nadie piense que esto es solo historia. Estos principios son el ADN de la tecnología actual. Las redes eléctricas que alimentan el mundo funcionan con la idea de Tesla. La radio o la tele se basan en cómo se comportan los circuitos de corriente alterna. Y yendo más allá, toda la era de la computación, desde los ordenadores gigantes hasta el chip del móvil, no es más que la aplicación sofisticada de estas mismas leyes para manipular el flujo de electrones a una escala diminuta y a una velocidad de vértigo. El viaje es alucinante si lo pensamos. De una chispa en un salón del siglo XVIII a los miles de millones de interruptores microscópicos que hay en un solo chip. Entender la física de los circuitos eléctricos no solo nos dio luz, es que redefinió por completo la civilización. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si estas leyes, descubiertas hace casi 200 años, construyeron nuestro mundo, ¿cuáles son las nuevas leyes de la física, las que se están descubriendo ahora, que van a definir el mundo que viene?